porque les he enfatizado disponible. Así que por favor, no digan que no. Ya se supone que estoy mostrándoles la pantalla. No en completo, pero bueno, no importa. ¿Sí ven el cursor? Sí, doctor. Sí, Bueno. bastante bien. Habíamos revisado adaptación celular. Habíamos visto dos de ellas, hipertrofia e hiperplasia. Me quedé aquí porque les dije que esto lleva un poco de tiempo y nos quedaba un tiempo muy corto para terminar la clase anterior. Hay que enfatizar que las adaptaciones celulares son contingentes. No lo dice su libro, pero yo se los aclaro. Contingente quiere decir que puede ocurrir o puede no ocurrir. Esto es, una célula podría pasarse toda la vida sin jamás adaptarse, permanecer normal, o lesionarse y morir y nunca adaptarse. La adaptación no es parte de la vida. Es algo, repito, que podría ser o podría no ser. La lesión, en cambio, no diré que es parte de la vida, pero son cosas que suceden. Las células se pueden lesionar en cualquier momento. Y de hecho, es la lesión celular lo que nos lleva a la muerte. Todos nos vamos a morir algún día. La lesión puede ser por algún agente infeccioso, una alteración inmunológica, lo que ustedes quieran. Así que la lesión, no diré que es necesaria, pero es un evento obligado a lo largo de la vida. Mientras no ocurra, nos mantenemos vivos. Pero tan pronto se dé, pues cantidad o duración suficiente, podemos morir. Pero mi punto aquí es que la adaptación es algo que puede ser o no puede no ser. Esto es muy importante para entender lo que les comentaba a ustedes de la hiperplasia, cuando hablaba de la mama en la pubertad, que es un desarrollo necesario. Si no se desarrolla la mama en la mujer, podemos afirmar que está enferma, que tiene alguna alteración. Ahora en atrofia vamos a ver algo semejante. La atrofia es algo que podría ser o podría no ser, y si lo olvidamos vamos a cometer errores conceptuales como los que ocurren en los que tiene su libro. La atrofia se refiere a la reducción del tamaño de la célula. No suele decirse con la claridad necesaria, pero la atrofia a menudo se acompaña de muerte celular. De tal suerte que el órgano también se reduce de tamaño, pero por dos mecanismos. En primer lugar, defino otra vez atrofia como reducción del tamaño de la célula. Obviamente, el órgano se va a hacer más chiquito porque sus células son más chiquitas. Pero como acabo de decir, también se pierden células, mueren células. Así que la reducción del tamaño de un órgano atrófico no se debe solo a la disminución del tamaño de las células, también se debe a que se pierden células. Esto es algo muy importante. No es lo mismo atrofia celular que atrofia de un órgano. Una vez más, en la atrofia celular, por definición, es la reducción del tamaño de la célula. En la atrofia de un órgano, atrofia del riñón, atrofia ovárica, atrofia de la próstata, en fin, ocurren dos cosas. Se reduce el tamaño de la célula y se pierden células. Es algo muy importante. Bueno, ese es un punto. Les había enfatizado también, y ahorita alguien de ustedes lo recordó, que las adaptaciones, aquí viene algo que no es muy apropiado de una definición, generalmente no tienen alteraciones del ADN. Es más, podemos afirmar, la hipertrofia y la atrofia jamás tienen alteraciones del ADN. Eso sí, esos dos no. La hiperplasia podrían tener en algunos casos, se los enfaticé. Y la otra adaptación que podría tener alteraciones en el ADN es la metaplasia. Eso se los comentaré cuando nos toque un poco más adelante. Pero aquí podemos afirmar, ya redondeándolo, que en la atrofia no hay alteraciones del ADN. Entonces ya pueden ustedes ir armando una definición. La atrofia es la reducción del tamaño de la célula. Puede ser fisiológica o patológica. No involucra alteraciones del ADN. Y es diferente la atrofia celular de la atrofia del órgano. Porque en el órgano se pueden perder células. Bien. Dicho lo anterior, podemos afirmar que la atrofia puede ser patológica o fisiológica. Todas las adaptaciones pueden ser patológicas o fisiológicas. La hipertrofia, la hiperplasia, la atrofia y la metaplasia. Pueden ser patológicas o pueden ser fisiológicas. Y aquí viene lo interesante. La atrofia fisiológica
dice su libro, es común durante el desarrollo normal. Y esto es un error. Ahorita les voy a explicar por qué. Dice, algunas estructuras embrionarias como la notocorda y el conducto tirogloso sufren atrofia. Acabo de decir que cualquiera de las adaptaciones es contingente, puede ocurrir o no puede ocurrir. Ahora díganme ustedes, el hecho de que desaparezca, porque debe desaparecer el conducto tirogloso, o de que la notocorda solo quede un vestigio que es el núcleo pulposo del disco intervertebral, ¿es algo que podría ocurrir o podría o no ocurrir? No, son cosas que deben suceder, porque si no desaparecieran, tendríamos problemas. De hecho, hay enfermedades asociadas con persistencia de remanentes del conducto tirogloso, quistes del conducto tirogloso, fístulas de tiroglosas, etc. Eso es patológico, no debe ser. Entonces afirmamos que debe desaparecer completamente esas estructuras. Entonces no es atrofia, es algo muy importante, no es atrofia. ¿Y cómo se llama? Dirán ustedes, se llama involución. Involución. Cuando algo se hace chiquito y desaparece porque así le toca, así está programado, no es atrofia, es involución. Esto puede ocurrir durante la vida embrionaria o puede ocurrir en la vida adulta. El siguiente ejemplo, la reducción del tamaño del útero después del parto. Dice atrofia fisiológica. Falso. Nuevamente enfatizo el hecho de que las adaptaciones son contingentes, pueden suceder o pueden no suceder. Así que, como atrofia fisiológica, tendremos otros ejemplos que ya veremos. Pero en lo que se refiere a el útero, es también involución. Se hace chiquito porque es necesario. El útero, después del parto, adquiere el tamaño de un melón bastante grande, inmediatamente después del parto. Mientras que el útero de una mujer que no está embarazada tiene el tamaño de una pera pequeña. Es una diferencia notable de tamaño entre un melón y una pera pequeña. Y esto ocupa un espacio que si el útero quedara grande, obviamente le causaría problemas a la mujer de diversos tipos, ¿no? Compresión de la vejiga urinaria o del recto, vasos sanguíneos, lo que fuera. Así que la reducción del tamaño del útero es un evento necesario, por lo tanto no es una adaptación. Así que esos dos ejemplos que menciona su libro son un error. ¿Qué ejemplo podríamos tener de atrofia fisiológica? Pues la atrofia de los órganos en el envejecimiento, ya lo veremos. Los viejos tenemos órganos menos funcionales. Nunca van a ver a un viejo de 60 años competir en la Copa Mundial de Fútbol. Simplemente porque no va a no va a poder correr en la cancha. Punto. Se acabó la historia. Por mucho que quiera, por muchas hormonas que tome, por mucho que haga ejercicio, ustedes saben muy bien que un futbolista cuando alcanza sus 35 años ya es un venerable anciano. Ya no tiene nada que hacer en la cancha. Inclusive en muchos deportes así es, ¿no? Deportista de 30 y tantos años ya está viendo terminar su carrera. Y esto simplemente porque al aumentar en edad, y fíjense que no estoy hablando de gente vieja, ¿no? Gente de 30 y tantos años, ya la funcionalidad del cuerpo no es la misma. Y esto, insisto, gente que uno cualquiera llamaría joven. Pero cuando uno ya rebasa la colina, la punta de la colina y empieza a ir de bajada, ya en los 60, 70 años, pues definitivamente ya no hay manera. Eso es fisiológico, es normal. La vejez no es una enfermedad, es una etapa de la vida. Si alguien pretende decir que estar viejo es estar mal, pues para el caso del recién nacido también está mal, porque el recién nacido tiene deficiencias funcionales, sus órganos son inmaduros, su sistema inmune no es funcional enteramente, ni su hígado, ni muchas otras cosas. Así que las etapas de la vida, recién nacido, infancia, adolescencia, adulto, anciano, pues son eso, etapas por las cuales vamos pasando conforme va pasando el tiempo. Así que es un ejemplo de atrofia fisiológica, la del envejecimiento. Bien, continuamos en la siguiente.
Eh, ¿Qué causas hay de atrofia? Vamos a empezar con las imágenes para que empiecen ustedes a tomar idea. Son imágenes de dos cerebros. Están vistos por su cara dorsal, así le llamamos. Si ustedes son de anatomía antigua, verán la cara superior. Y podemos ver ambos hemisferios cerebrales. En uno está la aracnoides. La pía madre no se ve, es microscópica prácticamente. La aracnoides es la que se puede ver. Y en el otro hemisferio se ha retirado la aracnoides. Ustedes pueden ver los surcos, que son estos espacios donde está el cursor, la parte profunda de los pliegues, y las circunvoluciones o giros, que son la parte elevada, la parte alta. Normalmente las circunvoluciones se tocan y los surcos son estrechos. Esta es parte de la idea. Pasemos al otro cerebro. Vean ustedes que igualmente se conserva la aracnoides en un hemisferio y se ha retirado en el otro. Y aquí podemos apreciar cómo los surcos son amplios. ¿Alguien encendió su micrófono? Por favor, apáguelo. Ustedes pueden ver que los surcos son anchos y que las circunvoluciones son muy estrechas. No todas, aquí se ve grande, ¿no? Pero vean esta parte, esta otra, por aquí. Y eso es atrofia cerebral. Es el cerebro típico de un viejo. Los viejos pierden neuronas. Bueno, todos perdemos neuronas desde los 30 y tantos años, o 40 años, algo así. Se acelera más si uno ve fútbol o telenovelas mexicanas, pero bueno, eso es grave. Estoy medio bromeando y diciéndolo medio en serio, ¿eh? Así como se hace ejercicio para fortalecer el músculo, el hueso, los ligamentos, las articulaciones, igualmente debe hacerse ejercicio mental. El ejercicio mental consiste, por ejemplo, en hacer operaciones aritméticas, división, suma, resta, pero no de un dígito, de 2 o 3 dígitos mentalmente. Aprender nuevos idiomas, no sé, aprender una nueva destreza, pintar, bailar, qué sé yo, de tal suerte que el cerebro se estimule. Es algo muy importante. Los expertos en geriatría o gerontología, como le quieran llamar, podrían darles a ustedes muchos trucos para que el cerebro pueda mantenerse bien. Recuerden que la vejez es muy difícil de definir y que estar viejo no significa estar incapacitado o inútil. Hace más la vida sedentaria, el abandonarse, que la vejez misma. De hecho, ustedes pueden ver gente joven, inclusive de la edad de ustedes, cuyo cerebro ya no funciona, porque nunca lo estimularon. Se dedicaron a escuchar banda Max allá, los Tigres del Norte y cosas por el estilo, a leer especial de camioneros y cosas demás, y su cerebro ya no funciona. Y ahí no estoy embromando, eso es real, ¿eh? Pero en fin, entonces pasemos a las causas de atrofia que estamos viendo acá. Algunas son patológicas y otras podrían considerarse fisiológicas. Vamos a irlo analizando. Una primera es disminución de la carga de trabajo, atrofia por desuso. Eso es típico del músculo y del hueso, y el mejor ejemplo es el de la persona que sufre una lesión ósea, una fractura, y se le pone su yeso, o ahora que usan plásticos allá que permiten llevar una vida más decente, y eso es muy feo. Al estar inmovilizado a la extremidad, al día que le quitan el yeso, se encuentra uno que el músculo se ha reducido, el bracito, la piernita está más flaco, ¿no? Se recupera, eso es algo bueno. Después de meses de rehabilitación y estar trabajando, vuelve a quedar como estaba antes. Pero en el primer momento, repito, el hecho de que esté inmovilizado durante 4 o 6 semanas lleva a que el músculo se haga más pequeño, porque ya no funciona. El hueso, si le toma una radiografía, también se hace más claro, más transparente. La radiografía se ve blanco y negro, el hueso se ve blanco porque es radiopaco a los rayos X, y al hacerse transparente por la inmovilización, eso favorece la remoción del calcio, entonces se hace más oscurito, más pálido, pues. Y ese es un ejemplo de lo que ocurriría en este caso. Así que la inmovilización, la falta de función, se relaciona con atrofia. De ahí la importancia de hacer ejercicio físico para que mantenga uno el músculo, pero no solo el músculo, huesos, ligamentos, articulaciones funcionales. Recuerden que el ejercicio debe ser programado. No es así, viva México, lanzarse a hacer ejercicio, porque lo más probable es que uno termine lesionado.
Debe hacerse, de hecho, bajo supervisión de un experto, dependiendo de la edad que uno tenga, bajo el control médico, en fin, una serie de factores. Segundo, pérdida de la inervación. Si se corta la inervación de un segmento del cuerpo de un órgano, se hace más pequeño. El estímulo nervioso hace que el órgano se mantenga con el tamaño adecuado. Hay un ejemplo que afortunadamente ya es muy raro de ver, pero lo pueden ver ustedes en fotos allá en Google si lo escriben. Las lesiones causadas por la poliomielitis. Ya es una enfermedad que ha sido controlada, creo que ha desaparecido del todo, no estoy muy seguro. Todavía hay contemporáneos míos que tuve un compañero que tenía lesiones de poliomielitis cuando iba a la escuela. Personas que tuvieron poliomielitis en la infancia y quedaron paralíticos o con lesiones graves que les dificultaban caminar. Y si ustedes los ven, verán que sus piernas, que era lo más frecuente, quedaban chiquititas, no les crecían. Entonces llamaba la atención la parte superior del cuerpo, de la cintura para arriba, generalmente voluminosa porque usaban muletas, o bueno, su silla de ruedas que la movía, y la parte de abajo que se quedó chiquita porque les dio la enfermedad de la infancia y no creció. Y esto mismo le puede ocurrir a una extremidad, por ejemplo, cuando hay una lesión del nervio braquial, creo que se llama, o cerca del codo, cuando ya se bifurcan radial y cubital. Los músculos que están más distales, las articulaciones, los huesos, todo eso puede sufrir atrofia por denervación. Si han visto alguna persona que haya tenido un accidente y se haya lesionado los nervios del brazo o la pierna, verán que el brazo o la pierna se quedan chiquititos. Y esto es un ejemplo de atrofia por denervación. Atrofia por isquemia. Recuerden que la reducción del flujo sanguíneo es isquemia. Puede ser total o puede ser parcial. Lo importante es que hay menos riego sanguíneo. Hay un ejemplo que es clínico, lo pueden consultar en su libro de medicina interna, se llama síndrome de Leriche. El síndrome de Leriche es una tríada que consiste de claudicación, significa que la persona al caminar de pronto siente dolor en las piernas y deja de caminar. La idea, descansa, desaparece el dolor y puede seguir caminando. Y esto se debe a que hay una obstrucción de las ilíacas que dificulta la llegada de sangre por la femoral, luego, por supuesto, la tibial, la peronea, etcétera, hacia los músculos de la pierna. Y esto nos habla de una aterosclerosis grave de la abdominal, de la aorta abdominal, perdón, o de sus ramificaciones más importantes. Esa es la primera, claudicación. La segunda es atrofia de los músculos de la pierna. Diciéndolo de una manera vulgar, tienen piernitas de sopilote, ¿no? De gallina, o sea, de la rodilla para abajo está flaquita, flaquita su pierna. Entonces el músculo más o menos, el muslo, perdón, ahí la lleva. Y la otra, en el caso de los varones, es disfunción eréctil o impotencia, como dicen, ¿no? Porque las arterias que irrigan el pene también carecen del riego suficiente y el paciente no va a tener erección. Así que sumando los tres, tenemos esto y se deben a deficiencia de riego. Entonces hay atrofia de músculos, el punto importante al que quiero llegar. Pero es válido para cualquiera, ¿eh? Cualquier órgano que tenga un riego sanguíneo menor sufre atrofia. Nutrición inadecuada. Eso es muy importante. Muy, muy importante. Aquí siempre hago una digresión. Recuerden ustedes que todo órgano atrofiado funciona menos. Creo que les comenté a ustedes que en la hipertrofia y en la hiperplasia la función es variable. En un primer momento puede que funcione más, después funciona menos y si la enfermedad se prolonga, bueno, perdón, funciona normal y si la enfermedad se prolonga funciona menos. En el caso del corazón, en la hipertrofia por hipertensión arterial, en un primer momento funciona mejor porque se contrae con más fuerza, pero al paso del tiempo se altera como ya lo estudiamos y se va a contraer menos. La persona puede morir de insuficiencia cardíaca. En la hiperplasia podría ser que funcione más, como en la glándula tiroides, pero podría ser que funcione mal y cause sangrado, como en la hiperplasia del endometrio. Pero aquí en la atrofia no hay duda, siempre va a ser reducción de la función. Así que toda persona desnutrida funciona menos. No van a tener a un campeón de carreras desnutrido. No van a tener a un trabajador, un albañil, un plomero, algo que funcione bien desnutrido. Y al punto al que quiero llegar, no van a tener a un estudiante
brillante, listo, capaz, desnutrido. Esta es una de las grandes tragedias sociales de las comunidades o poblaciones en las cuales la desnutrición es endémica. De esas poblaciones no va a salir ningún genio. Digamos, no hay manera de comprobarlo, creo, no lo sé, pero digamos que en una población X hay un nuevo Mozart, un nuevo Bach, un nuevo Einstein. Sí, pero esa población tiene desnutrición terrible. Adiós Bach, adiós Einstein de esa población. Al quedar desnutrido, no va a poder desarrollar sus capacidades intelectuales. Esa es una de las grandes tragedias de la desnutrición cuando uno habla de poblaciones. Algunos ejemplos que pueden ser útiles para esto. En la UNAM, y si tienen duda cuando termine la clase, consúltenlo, no es una broma lo que voy a decir. En la UNAM existe o existía, ahora que estamos en tiempo de virus, quizá ya no se haya cerrado el programa, un programa de alimentación para estudiantes pobres. Se descubrió por algún estudio que hicieron que un buen número de estudiantes venían de familias muy pobres, tenían para el pasaje, su metro, su trolebús, o como se le quiera llamar allá en la Ciudad de México, y hasta allá, llegando a la universidad, no tenían para comprarse un refresco, menos una torta o algo así. Así que los muchachos estos se pasaban con hambre el día. Bueno, surgió la idea, vamos a darles de comer, ¿no? Como que están acá en la universidad con hambre. Por supuesto, se hicieron estudios sobre su desempeño escolar. Resulta que al comenzar a darles el desayuno o su comida, una de las consecuencias fue que mejoraron sus calificaciones. Cuando uno conoce lo que le estoy diciendo a ustedes, pues no es ninguna maravilla. Estás comiendo bien, pues vas a funcionar mejor. Es una idea fundamental. Así que podemos pensar que aquellos países en los cuales hay una gran cantidad de gente brillante, aquellos países donde hay una gran cantidad de investigadores o artistas de primer nivel, como le quieran llamar ustedes, son países que para empezar tienen una nutrición adecuada, o al menos una parte de la población dispone de muy buenos nutrientes. Es un punto importante. Pero la tragedia no acaba aquí. Hace un momento les decía que el músculo o el hueso se pueden recuperar después de la atrofia. Entiendo que la recuperación puede ser completa. Tengo la idea de que ha habido casos de personas que han sufrido fracturas y después de la fractura han recuperado la posibilidad de seguir compitiendo. No me crean, quizás esté equivocado, pero al menos, quizá no corredores o que no lo sé, ¿no? Pero al menos han podido hacer cosas, ¿no? Un caminante, quizá un luchador, en fin. O sea, no han quedado inválidos, se pueden recuperar. Pero el cerebro no está así. Especialmente el cerebro del niño. Quizá en el adulto, si ya de adulto uno sufre de desnutrición, quizás se pueda recuperar. Esa parte no la conozco. Pero donde sí les puedo afirmar sin la menor duda que el niño que está desnutrido no va a recuperarse, eso sí está demostrado. Y esa es la otra gran tragedia, una más que las que he comentado. Si tenemos niños desnutridos desde el útero, desde la etapa fetal y en la infancia, esos niños jamás van a desarrollar el potencial que pudieron haber tenido intelectual. La madre debe estar bien nutrida durante el embarazo. A esa nutrición le va a ofrecer al niño un mejor desarrollo físico y mental. No hay la menor duda en ello. Por supuesto, la ausencia de toxinas también. La madre no debe fumar, no debe beber alcohol, etc. Pero aquí estamos hablando de nutrición. Ya nació el niño, correcto. Ahora hay que procurar que su nutrición sea la adecuada. Tampoco nos interesan los obesos, ¿eh? Sea la adecuada durante toda la infancia para que pueda desarrollar sus capacidades. Las neuronas atróficas no solamente son más pequeñas, sino que tienen menos conexiones, tienen menos sinapsis. Y por ahí alguna idea sugería que son precisamente las neuronales las que facilitan nuestras actividades intelectuales. Mientras más complejas, es más posibilidad tengamos de tener ideas también más complejas, más elaboradas, más profundas, más cosas, pueden hacer más cosas. Piensen ustedes en nuestro medio aquí en Yucatán. Quizá lo que voy a decir es un error, corríjanme si ustedes lo saben mejor. En términos generales podemos decir que quienes viven en las ciudades del estado, empezando con Mérida, continuamos con, no sé, Tizimín, Valladolid, Izamal, Progreso,
cuenten con nutrición adecuada. Pero aquellas gentes que vienen de poblaciones muy pequeñas, donde a la falta de nutrientes quizás se añada la ignorancia, pues entonces encontramos que sus posibilidades de sobresalir son muy escasas. No es imposible, solo estoy diciendo que la probabilidad es menor por la dificultad que pueden tener para nutrirse, sea por la educación que reciben, sea por la carencia de nutrientes de forma adecuada. Así que la atrofia, en el caso del cianuro central, tiene las características que les he comentado. Continuamos con la pérdida de estimulación endocrina. Esto puede ser fisiológico o patológico. Todo lo anterior que hemos visto es patológico en general. Pero la pérdida de estimulación endocrina fisiológica, en el caso de las mujeres, después de la menopausia. Hay una atrofia ovárica y esto va a llevar a una atrofia de los órganos que dependen de estimulación hormonal. Por ejemplo, las mamas, el útero, los ovarios, se hacen más chiquitos. Obviamente, eso es algo normal, es parte de la edad, del envejecimiento. Pero podría ser el caso que a una mujer, por ejemplo, le quiten los ovarios porque tiene tumores, tuvo un problema obstétrico y hay que quitar el útero, lo que fuera, y quitan los ovarios, como fuera. Pues esto va a causar problemas a la mujer. Así que eso sería patológico. Luego tenemos compresión, el apretar algo. Bueno, esto se refiere, por ejemplo, a tumores. Imagínense ustedes un tumor dentro de la cavidad craneana, no del cerebro, de las meninges o meningioma, que comprime una parte del cerebro. En cualquier sitio puede ser, ¿no? Solo les doy este ejemplo. Entonces el tejido cerebral que está siendo apretado por el tumor se va a atrofiar. Esa es la idea. Y el séptimo, que es envejecimiento, creo que no lo tiene en su libro, yo se lo añadí. Y me quedé preguntando, bueno, ¿por qué lo habrán quitado? Porque en ediciones anteriores de Robin sí estaba envejecimiento. Y la verdad no sé por qué lo quitaron. Porque ya les he dicho a ustedes que en la vejez definitivamente los órganos se hacen más chiquitos. Alguien podría decir, bueno, envejecer es necesario. Por lo tanto, la atrofia del envejecimiento es necesaria. Ya no es una adaptación. Ya sería algo, pues parte de la vida. Y quizá tenga razón la persona que diga eso, pero aquí viene un punto que yo ya he comentado. Es difícil definir envejecimiento. Muy difícil. De hecho, según he leído, los expertos en envejecimiento no ofrecen una definición concreta. Ejemplos. En natación, bueno, en el agua, pues, deportes acuáticos. Los deportes de velocidad, según dicen, o sea, te lanzas a nadar 50 metros, 100 metros, dorso, mariposa, lo que ustedes quieran, son de jóvenes. Esos nadadores suelen tener, que sé, 18, 20 años. Pero hay otro deporte, el waterpolo, que es de viejos, bueno, gente de 30 y tantos, 40 años. No me pregunten por qué, es lo que yo he escuchado. Un nadador cuando ya no da más, ya no compite con otros jóvenes, puede pasar a jugar waterpolo. Ahí tienen ustedes una idea de una diferencia. Otro es fisiculturismo. En el fisiculturismo, según he leído, yo no soy fisiculturista, también corríjanme si lo saben mejor que yo. Si tienes 18 o 20 años, puedes hacerte grande. Schwarzenegger creo que era muy joven cuando empezó a ganar sus concursos de Mister Olympia. Pero ni punto de comparación cuando ya tienes tus 30, 40 años que estás así en todo tu esplendor muscular. Esas personas están bien trabadas, mamadas, como dicen, ¿no? Musculosos, pues. Así que, digamos que la resistencia, la velocidad son más para jóvenes y la fuerza son más para gente un poco más madura. Tampoco es 50 o 60, ya ahí de plano no hay. Entra uno a los máster, como le llaman, ¿no? Es otra historia. Así que el envejecimiento es variable. Ustedes conocen a muchas personas mucho mayores que ustedes. Sus padres, para empezar, sus tíos, sus abuelos, y seguramente vecinos y demás, gente de allá por donde veo. Si se ponen a pensar en todas esas personas que conocen mayores que ustedes, estoy seguro que podrán decir que conocen a dos personas de la misma edad. Una está bien conservada, como decimos popularmente, y la otra está ya cascarita, ¿no? Fue perjudicada. Y entonces uno se plantea, bueno, ¿qué significa envejecer? Algunos envejecen muy bien, envejecen dignamente, son funcionales enteramente. Les he comentado a ustedes que hay empresarios, políticos de edad avanzada
que siguen dando la guerra y es muy difícil que los desbanquen porque tienen una experiencia tremenda y se la saben todos. Y por el contrario, gente de su misma edad que ya está como maceta, ¿no? Lo sacan a tomar el sol en su silla de ruedas y demás. Así que no es fácil definir envejecimiento y bajo esa perspectiva, yo sí me atrevo a afirmar que la atrofia en el envejecimiento es contingente, es variable. Puede ser o puede no ser. Obvio, si tiene unos 100 años, pues ya no hay vuelta de hoja, ¿no? Pero eh, decirle a una persona de 40 que ya está vieja, y créanme que según tengo entendido en China, así se definía el viejo, ya eres viejo a los 40, pues creo que es una exageración. 50, creo que muchos dirían que ya está viejo completamente, pero hay gente que conoce a uno de 50 que gana muchísimo dinero y es famosísima. Vean los actores de Hollywood cuántos ya tienen 50 y verán que hay una gran cantidad de gente que todavía sigue siendo imán de la taquilla, ¿no? Así que no es fácil definir envejecimiento, pero de que ocurre atrofia sin la menor duda. Y la atrofia, que pasamos un poquito más molecular, si es reducción del tamaño, involucra pérdida de citoplasma y de organitos. Y eso significa que hay una disminución de la síntesis proteica y un incremento de la degradación de proteínas. Y si ustedes están pensando en autofagia, tienen toda la razón. La autofagia es un mecanismo que lleva a atrofia, compensatorio cuando faltan estímulos hormonales o cuando faltan nutrientes, como hemos comentado previamente. Se activa el sistema de ubiquitina proteosoma que les había comentado a ustedes para degradar proteínas, etc. Bien, el hecho de que se active el mecanismo de autofagia, recordarán cuando vimos autofagia, que lo que se degrada durante el proceso de autofagia podría reciclarse completamente, pero a veces no se recicla todo. Quedan residuos. Esos residuos se llaman cuerpos residuales. En realidad es un nombre impropio porque no nos dice qué es. Granos de lipofucina. Ya lo veremos en qué consiste. Los granos de lipofucina es el resto de cualquier cosa que haya tenido en la célula que no se pudo eliminar, se queda dentro de la célula. Y los granos de lipofucina los vamos a encontrar en dos condiciones típicamente. Cuando hay atrofia y cuando hay envejecimiento. Esa es la situación típica. Aquí tienen ustedes dos fotografías. Donde está el cursor es un fémur en su extremo proximal, donde está la cabeza del fémur, trocánter mayor, el cuello del fémur, cortado en un plano coronal y podemos ver la disposición de las trabéculas. Y el otro es otro fémur de un anciano, el mismo porción de hueso, el mismo tipo de corte, pero vean cómo tiene grandes espacios, cómo hay muchas menos trabéculas, y especialmente en el cuello. Así que si ustedes ya estudian ortopedia, no es ninguna sorpresa saber que el sitio más frecuente de fractura del fémur en ancianos es precisamente aquí en el cuello del fémur, por lo que ustedes están viendo. Y esto se llamaría osteoporosis del anciano, que en realidad desde el punto de vista celular es atrofia, atrofia del hueso. Y aquí tienen ustedes, es el mismo aumento, los puntitos negros son núcleos de células, tienen el mismo tamaño. Todo lo que ven aquí en azul claro es médula ósea y lo que se ve en azul intenso es la colágena del hueso. No es el hueso propiamente porque recuerden que las tinciones son inventos o fantasías que tenemos que saber interpretar. Esa tinción, que es un tricroménico de Masson, lo que hace es teñir de azul el hueso. La colágena del hueso, perdón. Y mientras más azul veamos, pues hay más hueso. Así que este es un hueso normal y este es un hueso atrófico. Está menos azul, véanlo, tiene menos colágeno. Y el área ocupada por el color es menor también. Hay menos cantidad de hueso. Eso sería visto al microscopio. Algo que tenemos que evaluar los patólogos cuando estudiamos biopsias de médula ósea, por ejemplo. Y aquí tienen el concepto de atrofia. Aunque no me lo crean, este cuadrito es igual que el de la hipertrofia y la hiperplasia. Lo que pasa es que el otro cuadrito está más chiquito. Entonces crea la ilusión óptica de que este es más grande. Así que la atrofia, decimos, reducción del tamaño de una célula porque pierde citoplasma y organitos. No pierde líquido. No es por deshidratación. Es porque pierde, como se los dije vulgarmente, carnita de célula.
La función siempre es menor. Tejido atrófico, célula atrófica, persona con atrofia, jamás va a funcionar normal. Puede ser reversible o irreversible, ya les hice algún comentario. Si faltan hormonas, doy hormonas, se puede revertir. De hecho, hablando de eso, les decía a ustedes que las mujeres cuando tienen la menopausia sufren atrofia. Conocerán a una artista, Maribel Guardia, que tiene pacto con Satanás. Esa señora es de mi edad, 62 años. Y se los voy a decir, me disculpan ustedes la vulgaridad, pero está re buena, está muy guapa. Sin duda toma hormonas. Que tome lo que quiera. Está guapísima la señora, guapísima. Y hay hombres también, ustedes habrán visto en Twitter o en Facebook, señores de pelo blanco que los venden como modelos allá de ropa, qué sé yo. Ya evidentemente de 60 y tantos años, con un abdomen de lavadero y musculosos, y demás, también se ponen hormonas, no nos hagamos. Aunque no puedan competir con una persona más joven, tanto en el caso de las mujeres como la señora que les comento a ustedes, esa actriz tan guapa, como los modelos varones que les comento a ustedes, pues la función hormonal sustituida por hormonas que se toman permite que se revierta mucho del efecto del envejecimiento. Y en cambio, irreversible, pues es el daño neurológico, por ejemplo, o la desnutrición en niños que les comentaba a ustedes. Puede ser patológico, fisiológica y por supuesto no hay daño del ADN. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones, comentarios? Nada. Pasamos a metaplasia. Parece fácil, pero no lo es. La metaplasia consiste en la sustitución de un tipo de tejido de un tipo celular, perdón, por otro tipo celular de la misma clase de tejido. Me voy a explicar. Les dije a ustedes en alguna clase que hay, voy a decirlo así, 4 clases de tejidos. Así se lo enseñan en histología a ustedes: epitelial, nervioso, muscular y conectivo. Bueno, dentro del epitelio, que es una clase, hay varios tipos. Por ejemplo, hay epitelios planos, eh, pseudoestratificados y estratificados. Perdón, planos, cúbicos y cilíndricos, estoy volando, y simples y estratificados o pseudoestratificados. Entonces, si lo combinan, se acordarán ustedes, tenemos plano simple, plano estratificado, cúbico simple, cúbico estratificado, cilíndrico simple, cilíndrico estratificado. Cada uno es un tipo de epitelio. En la vía aérea tenemos un epitelio muy especial porque es una combinación. Tenemos epitelio, ya se me perdió el cursor, acá está. Epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado con células caliciformes. Aquí no están las células caliciformes, no importa, pero aquí se ven los cilios en la célula. Bien, eso es lo normal. Pero si a la vía aérea llega un estímulo tóxico, irritante, que causa daño, como es el humo del cigarro, este epitelio cilíndrico ciliado ya no es funcional. La célula sufre, se muere. Así que tiene que ser sustituido por otro tipo de epitelio, siempre epitelio, pero de la clase epitelio, pues, pero por otro tipo, que es el plano estratificado. Ya saben que es plano por la célula que está en la superficie, no por la célula que está abajo, que suele ser cúbica. Entonces, si los vemos en la parte de arriba planas, pues es un epitelio plano estratificado. Como es plano, parece una escama, se llama metaplasia escamosa. Y este epitelio resiste mejor la agresión de los humos tóxicos producidos por factores industriales o el humo del tabaco que les comentaba a ustedes. Esa es la idea. Este otro epitelio está adaptado para tolerar el daño que se está presentando. No es mejor ni peor. Simplemente, digo, no es que sea más funcional, pero soporta mejor el daño. Esa es la idea justa para decirlo. Una, este, un ejemplo frecuente es el que les estoy comentando, el del tabaco. Ese es patológico. Les dije a ustedes que la metaplasia, como cualquier adaptación, puede ser patológica o fisiológica. Un ejemplo fisiológico, igualmente, de epitelio cilíndrico, ya no ciliado, sino mucoproductor, por epitelio plano estratificado, se da en el cuello del útero. Y eso es fisiológico. En las mujeres, en el cuello del útero, el conducto endocervical tiene epitelio cilíndrico mucoproductor y la parte exocervical del cuello tiene epitelio plano estratificado.
Entre los dos epitelios hay un límite, una frontera que se llama zona de transformación. Zona de transición, perdón. Esa zona de transición sale o entra del orificio cervical externo dependiendo de muchos factores. Estado hormonal de la mujer, etapa del ciclo menstrual, infecciones intercurrentes, si está embarazada o no está embarazada, lo que fuera. Y toda la zona donde se va moviendo la zona de transición se llama zona de transformación. Hagan de cuenta la cancha de un partido de fútbol americano. Ya vieron ustedes que está rayada, ¿no? Y van contando cómo avanzan, ¿no? De 10 en 10 yardas, de un lado para el otro. Bueno, es un pésimo ejemplo, pero creo que ilustra la idea de lo que ocurre en el cuello uterino de una mujer en edad reproductiva. El epitelio avanza de un lado, o el epitelio del otro lado avanza hacia el otro lado, y van cediendo o ganando terreno por diversas condiciones que se van dando. Todo el terreno en el que se mueven los dos epitelios se llama zona de transformación. Es muy importante que lo tengan en cuenta porque es el sitio más frecuente donde aparece el cáncer de cuello uterino. Algún día veremos ese detalle. Entonces ya tienen dos ejemplos, uno patológico y uno fisiológico de metaplasia. Pero la metaplasia no es tan fácil de entender, requiere varias explicaciones. La metaplasia puede ser enteramente adaptativa en el sentido de que no se modifica el ADN. No hay problemas en ello, como ocurre en el caso del cuello uterino que les estoy comentando. Hay otro tipo de metaplasia que, bueno, podemos decir que es fisiológica, ya que ocurre como parte del proceso de envejecimiento, pero ocurre en el tejido conectivo. Ustedes saben que la laringe está formada por cartílago. Puede ser cartílago elástico o cartílago hialino, según el tipo de cartílago que veamos, si es el tiroides, si es el cricoides, si los aritenoides, etc. Pues bien, en ancianos la laringe puede tener hueso. Los cartílagos se vuelven hueso. Y no es broma porque yo he tenido laringes así en mis manos, que se han quitado por cáncer al paciente. Y es un problema estudiarlas porque al tratar de abrirlas, pues uno tiene que trabajar con hueso, que descalcificar, en fin. Así que es metaplasia ósea de la laringe asociada con envejecimiento. Ustedes se les enseñaron en histología, en anatomía, que las costillas se unen al esternón por medio de cartílago, sobre todo las costillas más inferiores. Creo que la 8, 9, 10, en fin, se unen por cartílago. Nuevamente en ancianos ese cartílago se vuelve hueso. Así que esa es metaplasia ósea de tipo de tejido conectivo. Se cambia el cartílago, desaparece el cartílago y queda hueso. Así que no solo es epitelio, también puede ocurrir en otras cosas. Bien, a donde quería llegar hace un momento es a la idea de que hay metaplasias como las que les acabo de comentar de laringe y de la costilla que no se relacionan con alteraciones del ADN ni con cáncer. Pero hay metaplasias que sí involucran alteraciones del ADN, como en el caso de la hiperplasia, y pueden relacionarse con cáncer. Y un ejemplo es el esófago de Barrett. Es una enfermedad adquirida, es una condición adquirida. Generalmente hay alteraciones en el esófago por regurgitación del contenido gástrico, insuficiencia del cardias, no cardíaca, del cardias, del esfínter. Y el contenido del estómago, el jugo gástrico, se regresa al esófago, que no está calificado para tolerar el ácido del jugo gástrico. Así que el epitelio esofágico se sustituye por tejido epitelial de tipo gástrico. Y ese epitelio que está sometido a una constante alteración puede dar origen a un cáncer. Así que es una salvedad que tiene la metaplasia. Bueno, algo muy importante, y aquí hay que analizar otro punto, es que en una población de células, no todas las células se están dividiendo. Hay células, llamémosle basales, o de reserva, no son exactamente iguales, pero la idea por allá va, y células maduras. Todas están diferenciadas para el tipo de epitelio. A ver si me explico. Si tengo epitelio cilíndrico, la célula basal dará origen a células cilíndricas. Cuando la célula basal, que está en la parte baja del epitelio, me voy a ir para acá, esta es la célula basal, se divide, una célula basal se convierte en célula basal y la otra célula basal hija se convierte en célula cilíndrica. ¿Por qué?
Porque la célula cilíndrica, que es la que está madura, no puede dar origen a otro epitelio. En tanto que la célula basal, que se mantuvo como basal, esa sí puede cambiar su lectura de ADN, punto importante, no tiene mutaciones. El ADN no cambia, lo que cambia es la forma en que lo lee, y entonces esta célula basal comenzará a convertirse en células planas. Esa es la idea. Entonces, en una población celular, las células que sufren metaplasia no son las células maduras, son las células basales. También se les puede llamar de reserva. Y esas células basales entonces van a cambiar. Yo siempre doy un ejemplo malo para ilustrarlo. Espero que se entienda. ¿Quieren ustedes convertir a los yucatecos, que somos muy impuntuales, una de nuestras características a la mexicana, que somos irresponsables la mayor parte de las veces, no hacemos las cosas? Por ejemplo, no estudiamos el fin de semana. En vez de estudiar la clase de patología, la pasamos viendo Netflix o oyendo Spotify o algo así. Queremos convertirnos en japoneses o en suizos. Tienen la fama, no sé si sea verdad, ni creo que sea todos los casos, pero en fin, de que son gente muy responsable, muy puntual, que cumple sus obligaciones exactamente cuando deben hacerlo. ¿Qué tendríamos que hacer? Imagínense que agarramos a 20 muchachos yucatecos y los mandamos a Suiza para que se conviertan en suizos. Resultado, fracaso total. Porque esos 20 muchachos yucatecos ya crecieron, ya están maduros, ya no hay manera de cambiarlos. ¿Qué tendríamos que hacer para conseguir que un grupo de yucatecos adquiera cualidades japonesas? Pues agarrar a 20 recién nacidos yucatecos, mandarlos a Japón, que crezcan en Japón y entonces tendrán cualidades japonesas. Espero que no me cueste la expulsión de la escuela este tipo de ejemplos, ahora que estamos en tiempos de copos de nieve y florecitas del campo. Pero lo que quiero ilustrarles a ustedes con células es que la célula madura, la que vemos aquí, no va a cambiar a otro tipo celular. La que va a cambiar es la célula diferenciada pero inmadura. Como no ha madurado, puede modificar todavía el tipo de lectura que hace del ADN y en vez de dar origen al tipo usual de célula, cambia a otro tipo celular. Esa es la idea fundamental de lo que estamos hablando. Así que cuando hablamos de metaplasia, no son todas las células las que van a cambiar. Lo que va a ocurrir es algo peor. Van a morir muchas células y van a quedar vivas las células basales y van a formar a nuevas células del nuevo tipo. Eso es lo que va a ocurrir. Y aquí viene un punto importante. Proliferación celular. Espero que me estén siguiendo para que no haya error. Proliferación celular. Las células basales tienen que dividirse para formar nuevas células. Bien, pequeña divagación para que conectemos las ideas. Cuando vimos hiperplasia, les enfaticé que la hiperplasia es más importante que la hipertrofia en el sentido de que se relaciona con cáncer, ya que en la hiperplasia hay proliferación celular. Recuerden que la hiperplasia es el aumento del número de células, proliferación celular. Y algo que caracteriza al cáncer es proliferación celular. Por eso los tumores son tumores, pues hacen bola, tienen más células, van creciendo, van acumulando células. Entonces vean ustedes cómo la hiperplasia y la metaplasia, que se caracterizan por proliferación celular, tienen ese vínculo con los tumores. Insisto, apúntenlo. No todas las hiperplasias ni todas las metaplasias se relacionan con cáncer, solo algunas de ellas. Así que hay que estar pendiente de qué tipo de hiperplasia o de qué tipo de metaplasia estamos hablando para tener o no conciencia del riesgo del paciente de desarrollar un cáncer. Les decía a ustedes, el esófago de Barrett es un precursor de cáncer de esófago. Mientras que la metaplasia del cuello uterino en una mujer normal, que es fisiológico, para nada es precursor de cáncer. O esa metaplasia del tejido conectivo, de que desaparece el cartílago y aparece hueso en los ancianos, no tiene nada que ver con el cáncer, algo muy importante.
Así que la metaplasia no es por un cambio de fenotipo de una célula madura. Diferenciadas están todas, es un error que trae su libro. Es madurez. La célula basal está diferenciada y la célula madura también está diferenciada. Lo que tiene la basal es que no ha expresado las cosas. Espero no enredaros, les voy a dar otro ejemplo. ¿Ustedes qué serían si fueran células? ¿Células basales o células maduras? Ustedes son estudiantes de medicina, no son médicos. Están en formación. Así que ustedes son como células basales. Algún día serán médicos, pero ahorita no lo son. Pero en este momento podrían hacer un cambio. Si de pronto dicen no quiero hacer medicina, pero quiero hacer biología, olvídense, perfectamente pueden entrar a la carrera de biología, ya aprendieron más que los biólogos, al menos de algunas cosas. Así que este es un ejemplo chafa, pero bueno, espero que ayude a entenderlo. Y lo que hace la célula basal, que está diferenciada pero no ha madurado, es reprogramar su lectura del ADN de tal forma que cuando madure dará origen a un tipo celular diferente. Aquí tiene dos ejemplos. Ahí donde está el cursor, donde ven el 1 y el 2, es el epitelio respiratorio, epitelio cilíndrico y epitelio plano estratificado, muy inflamado. Y del otro lado, es una tinción medio rara, parece orceína, es estómago. Ustedes pueden ver aquí donde está el cursor células caliciformes. El estómago no tiene células caliciformes. El estómago tiene células mucoproductoras. Entonces, esto tiene aspecto intestinal. Mientras que aquí vemos el aspecto mucoproductor. Este es el epitelio gástrico. Vean que aquí también hay células caliciformes por este lado. Entonces, esta es una metaplasia intestinal en el estómago. Y esto es un precursor de cáncer de estómago. Bajo ciertas circunstancias, pero bueno, esa es la idea. Bien, así que la metaplasia es el cambio de un tipo celular por otro tipo celular dentro de la misma clase de tejido. Puede ser reversible o irreversible. Por ejemplo, si se cambió hueso por cartílago, el cartílago desapareció y quedó hueso, eso no tiene cambio, no hay manera de regresarse. Pero hipotéticamente, si ustedes son fumadores y dejan de fumar, el paso de muchos años, quizá vuelva a aparecer el tejido respiratorio normal. Siempre es epitelio por epitelio o tejido conectivo por conectivo, no se brincan. Puede ser fisiológico o patológico. Y algunos la definen como un tipo especializado por otro menos especializado, no es cierto. El tejido que entra, el que va a quedar en el lugar de la metaplasia, es el mejor tejido para las condiciones que se requieren. Es la mejor forma de entenderlo. Otras definiciones que es importante para que no se me confundan. Atresia. La atresia se refiere a la pérdida de la luz de un órgano hueco. Por ejemplo, atresia de esófago. Tubo, si no tiene luz, no está hueco, es atresia. Atresia de duodeno. Atresia de ano. Son estructuras huecas. No hay atresia de riñón, no hay atresia de hígado. ¿Por qué? Porque no son huecos. Agenesia. La agenesia es la falta del primordio. Les habrán dicho en embriología que cada órgano o parte del cuerpo se origina a partir de una yema. Yema le diríamos a un conjunto de células muy primitivas que algún día en el futuro darán origen a ese órgano o parte del cuerpo. Si nunca se desarrolló la yema, decimos que hay agenesia. Agenesia renal, por ejemplo. Agenesia de timo. Ahora, aplasia quiere decir que apareció el primordio, pero no se desarrolló. Aplasia renal, encontramos un restito de algo raro que parece riñón, tiene tubitos y demás, pero no tiene cara de riñón más que eso, un microscopio. Entonces decimos que es una aplasia renal. Y la palabra involución, que es el retorno a lo normal desde la hipertrofia o la hiperplasia. Fíjense, si estoy normal y me hago chiquito, eso es atrofia. Pero si estoy grandote, hipertrófico y me hago pequeño y regreso a lo normal, eso no es atrofia, eso es involución. Imagínense un fisiculturista que deja de hacer ejercicio. Ya no va a estar musculoso, ahora está normal. ¿Se atrofió? No.
involucionó. Imagínense una mujer que dio el pecho a su bebé. Tuvo hiperplasia mamaria, por eso le crecieron las mamas. Dejó de dar el pecho. Sus mamas quedaron un poco más pequeñas, regresaron a su tamaño normal. ¿Tuvo atrofia? No, tuvo involución mamaria. Eso es todo. Bueno, aquí esto es algo de autofagia que se coló, que ya lo habíamos revisado y se acabó. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones, comentarios? Nada, jóvenes. ¿Escucha? Sí, escucho. El que está levantando la mano, pero creo que no lo vio. Es que algo le pasó aquí a mi pantalla. A ver. Sí, Carlos Rafael, adelante. Hace rato estaba mencionando que la involución también puede ser, como es el caso del cierre del conducto arterioso, que son procesos fisiológicos normales. Pero ahorita dijo que nada más es de una hipertrofia hacia el aspecto normal. Entonces, por ejemplo, ese ejemplo del cierre sí cuenta como involución. Bueno, Y creo que se desconectó el doctor. ¿alguien sabe si abrió otra llamada? No, no ha abierto nada, no ha abierto nada. Ah, bueno, pues hay que esperar. Sí, eso de estar cerrando cosas, cierro lo que no debo, pero en fin. Creo que nadie se salió, solo yo me salí, ¿verdad? Sí. Estaba escuchando no sé si era Sí. toda la pregunta o había algo más. No, no fue todo. Ah, muy bien. ¿Alguna otra persona que quiera hablar? No sé si me escuchó la pregunta completa. Creo que comentaste algo sobre si el conducto arterioso al desaparecer podemos llamarlo involución. Ajá. Sí. Eso es, así es una involución, no es una atrofia. Ok. Muy bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, yo tengo una duda. ¿Cuál? Cuando hablemos de la parte de metaplasia patológica, ¿estaremos diciendo que tiene alguna implicación con el cáncer necesariamente o va a haber situaciones en las que no se relacione? A ver, no entendí muy bien. ¿Cómo estuvo? Entonces, que cuando mencionó los ejemplos del cuello uterino, de la laringe y de las costillas, estamos hablando de metaplasia fisiológica. Sí, así es. Sí. Entonces, ¿todas las metaplasias patológicas tienen una relación con el cáncer? No, no. ¿Habría algún ejemplo que podría darnos? Una metaplasia patológica que no tenga que ver con cáncer. Muy bien. Yo he visto en autopsia, no es broma, calcificación de un nódulo pulmonar. Habitualmente, en mis tiempos de estudiante hace muchos años, cuando uno encontraba calcificaciones en los pulmones, se debía a que el paciente tuvo una infección tuberculosa que curó. La destrucción del tejido favoreció que se calcificara. Ya veremos calcificación acá. Pues bien, cuando esa calcificación dura mucho tiempo, se convierte en hueso. Y en el caso que yo vi de autopsia, no es broma, no solo era hueso, sino que tenía médula ósea. Entonces era una metaplasia ósea con metaplasia hematopoyética en el pulmón. No tiene nada que ver con cáncer. Y es un ejemplo de tejido conectivo por tejido conectivo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tienen en pantalla la presentación de PowerPoint? Bueno, Sí, sí la tenemos. Sí, doctor. correcto. Bueno, ya son las 6. Como agarro vuelo, ya vieron cuánto me llevó solamente dos, dos de las adaptaciones. Debería hablar menos, pero en fin.
Acumulaciones intracelulares. Rápidamente, hay dos cosas que debemos tener en cuenta. Y es el tema de ahorita, acumulaciones y pigmentos. Le llamamos acumulación al aumento en cantidad de un componente normal de la célula. Ojo, aumento en cantidad de un componente normal de la célula. Y le llamamos pigmento a algo, una sustancia que le da color a la célula o al tejido. Tiene sus puntos de aclaración, no es tan sencillo como parece. Ahorita se los voy a ir diciendo. Para entender acumulación, recordemos nuevamente que en la química orgánica les dijeron que hay 4 grandes categorías de moléculas: lípidos, carbohidratos, proteínas y ácidos nucleicos. ¿Qué se puede acumular? Lípidos, carbohidratos y proteínas. No se acumulan ácidos nucleicos. Bueno, eso es medio chafa, pero hay que aclararlo. Una célula normal debe tener la cantidad normal de ADN, ni más ni menos, porque eso afectaría gravemente su función. Sin embargo, hay un momento en el cual la célula puede tener más ADN. Es el momento en el que se va a duplicar. Y lo que va a tener es el doble exacto de la cantidad normal de ADN. Eso es todo. No es nuevamente ni más ni menos del doble, es el doble exacto. Así que podría ser el caso de que detectemos a una célula que tenga la cantidad normal o a una célula que tenga el doble exacto. Pero, repito, si tuviera más de lo normal o más del doble, eso es anormal completamente. Pero esto no se considera dentro de acumulaciones. Eso lo vemos en neoplasia. En cambio, las otras 3 moléculas, lípidos, carbohidratos y proteínas, esas sí se consideran acumulaciones, porque representan alteraciones de la célula. ¿Cómo se puede acumular algo? Bueno, ahorita vamos a ver los mecanismos de acumulación. La sustancia para considerarse acumulación debe estar en el citoplasma o en el interior de un organito. A veces podría estar en el núcleo. Recuerden que el núcleo es una región, no es un organito. Esta sustancia acumulada podría ser producida por la célula o se podría producir en otro sitio y entrar a la célula. Hay 4 mecanismos de acumulación. Tenemos algo que está dentro de la célula, pero que no puede salir, porque hay defectos del empaquetamiento y del transporte. El ejemplo clásico es el cambio graso. Es un feo nombre, esteatosis. Ya lo vimos en lesión celular. Les comentaba a ustedes que al dañarse la célula se reduce la síntesis de proteínas, con lo cual se reduce la síntesis de moléculas transportadoras de lípidos y por lo tanto los lípidos se van a acumular en la célula. Entonces ahí tienen un primer ejemplo, la esteatosis. En el caso del hígado es una forma de acumulación. Otro, hay un defecto en una proteína, ha mutado. Y esto lleva a que una sustancia endógena se acumule, porque tenga un plegamiento anormal, un empaquetamiento, transporte o secreción anormal. La molécula es anormal. Y la molécula anormal es la que se va a quedar dentro de la célula. El ejemplo es la deficiencia de alfa-1 que se va a reconocer como granitos rojos acumulados dentro de la célula dañada. Eso se ve sobre todo en el hígado también. Luego tenemos otro. Hay una molécula alterada, una enzima. Pero no es la enzima la que se va a acumular, diferencia con la anterior. Repito, no es la enzima la que se va a acumular, sino el sustrato de la enzima que no es metabolizado. Así que al acumularse el sustrato, esto puede causar daño. Y esto es lo que veríamos en las enfermedades por almacenamiento lisosomal. Al haber un defecto en una enzima lisosomal, el sustrato se va acumulando. Tendríamos, por ejemplo, enfermedad de Horler, de Hunter, Sanfilippo, Morquio, en fin, relacionadas con los proteoglicanos y los glucosaminoglicanos que alguna vez comentamos en histología. No tienen que aprendérselo, nada más es... el mecanismo sí, pues, pero las enfermedades no las menciona su libro, que yo sepa, no hay problema. Y luego tenemos algo que viene de afuera. En los 3 ejemplos anteriores era algo que estaba dentro de la célula.
Pero aquí no, algo viene de afuera y se queda dentro de la célula. Ya no se puede eliminar. Por ejemplo, partículas de sílice. Esas personas que trabajan en minas o que trabajan con piedra, carbón inclusive. El carbón no es sílice, obviamente, ¿no? Pero bueno, se acumula dentro de la célula y esto puede, pues, afectar el funcionamiento de la célula y llevar a su muerte inclusive. Entonces repetimos los mecanismos. 1. Defectos en el transporte y empaquetamiento de algo. 2. Una proteína anormal que se acumula porque no hay manera de sacarla o empaquetarla. 3. Un sustrato que se acumula porque su enzima es defectuoso. No se acumula la enzima, se acumula el sustrato. Y 4. Algo que viene de afuera de la célula y que se acumula dentro de la célula. Ahí lo tienen ustedes. ¿Qué se puede acumular? Lípidos. Lípidos pueden ser triglicéridos, colesterol o fosfolípidos. Los fosfolípidos se van a encontrar sobre todo en las figuras de mielina y podría haber también lípidos complejos con carbohidratos en algunas enfermedades lisosomales que ya he comentado con ustedes. Cuando se acumulan triglicéridos, vamos a tener el cambio graso que vemos en el hígado, por ejemplo, algo muy importante. Aunque no solo ahí, corazón, músculo y riñones también pueden tener acumulación de triglicéridos. Recuerden que eso señala daño celular, ¿eh? Esta acumulación de lípidos está causada por celular. Y aquí tienen ustedes el hígado, como tiene vacuolas de lípidos en su interior. Recuerden que vacuola no tiene membrana y vesícula sí tiene membrana. Entonces aquí no hay membrana, algo muy importante. Esta esteatosis en sí misma es tóxica. Fíjense la importancia de una especie de ciclo conceptual vicioso. Hay daño que produce esteatosis, acumulación de lípido. Y ese lípido acumulado causa más daño también. Algo muy importante. En pacientes desnutridos, diabéticos, obesos o con isquemia. Y fíjense, las causas más importantes son abuso de alcohol y diabetes y obesidad. Ya saben ustedes que en México tenemos una epidemia, si se le puede llamar así, de diabetes y de obesidad, pero también una de alcohol. Siempre me ha parecido muy curioso que la gente hable de diabetes, de obesidad, de desnutrición, y no hable de que el alcohol es una droga potente, terriblemente destructora, y que hay una gran cantidad de gente alcohólica, enferma, pues, por el abuso de alcohol. Ahí tienen las dos causas importantes. La desnutrición también puede producir esteatosis, porque en la desnutrición no hay proteínas transportadoras y esto lleva a que se acumule lípido. Uno diría, bueno, si está desnutrido, ¿cómo va a acumular lípido? No, pues la idea es esa. El desnutrido moviliza sus lípidos para poder alimentarse, pero como no tiene proteínas transportadoras, los lípidos se acumulan en las células que lo debieron metabolizar, pero no lo pueden hacer, como en el hígado. ¿Y qué hay con el colesterol? Pues en el caso del colesterol lo vamos a ver acumulado en ciertas células, sobre todo de macrófagos, o de plano en el tejido. Esa es la idea. Entonces vamos a ver condiciones como aterosclerosis. Si ustedes han estudiado ya algo de medicina interna, quizás su profesor les dijo a ustedes que la aterosclerosis es una enfermedad terrible. No se diagnostica como tal por los clínicos, excepto en ciertas circunstancias se pueden ver placas ateroscleróticas, pero en términos generales lo que uno ve es la consecuencia de la aterosclerosis. El infarto de miocardio, el infarto intestinal, el infarto cerebral, etc. O la angina de pecho, lo que ustedes quieran, es lo habitual. Los síntomas, nunca digan síntomas, no es maya, es griego. Entonces, por favor, jamás digan síntoma, ni xilocaína, ni xilol. No es maya. Deben decir síntoma, xilocaína. Esa es la forma correcta. Un síntoma es una acumulación de macrófagos cargados de colesterol en el tejido. Se ve como una placa amarilla. Por ejemplo, en los párpados de algunas personas se llaman santelasmas. Y estos santelasmas son placas amarillas en el párpado que pueden sugerir que la persona está a un paso del infarto.
La colesterolosis es la acumulación de macrófagos cargados de lípidos en la vesícula biliar. Bueno, y otro tipo de lípido en la enfermedad de Niemann-Pick. Bueno, lípidos fueron unos, proteínas, ahí va otro. Las proteínas se acumulan dentro de la célula como granitos. Ahí dice vacuolas, no es cierto, son granitos eosinófilos. Pueden ser amorfos, fibrilares o cristalinos. Hay ejemplos de diversos tipos, los cristales de Charcot-Leydig, por ejemplo, en el testículo. En fin. Amiloidosis, que ya estudiaremos en algún momento. ¿Por qué se acumularían las proteínas? Aumento de resorción. Eso ocurre en el túbulo proximal renal cuando hay proteinuria. Cuerpos de Russell, ya les mostraré alguna foto. Son inmunoglobulinas atrapadas dentro de una célula plasmática. Deficiencia de transporte de proteínas anormales como la alfa-1 antitripsina, ya lo habíamos visto hace un momentito. La acumulación de proteínas de citoesqueleto como el cuerpo de Murray es otro ejemplo. Eso ocurre en el hígado, se los voy a mostrar. Y la amiloidosis. Esta foto está en su libro. Aquí tienen túbulo proximal. Vean ustedes, hay un montón de granitos rojos. Y esos granitos rojos es proteína que se acumuló y es señal de que el paciente tiene proteinuria. Bueno, tenía proteinuria, ¿no? En lo que le quitaron el riñón. Cambio hialino. Por favor, olviden esto. Es una babosada. Cambio hialino no quiere decir nada, porque se puede relacionar con muchas cosas. De hecho, aquí lo dice, no representa un patrón específico de acumulación. Así que esto es una babosada. Yo jamás hablo de cambio hialino. Bueno, lo describimos los patólogos, entendiendo que nada más es algo que parece. Eso es la idea. Se parece a esto, pero ¿qué es? ¿Quién sabe? No tiene idea. Bueno, ya llevamos dos, lípidos y proteínas. Vamos con el glucógeno. El glucógeno se va a acumular en pacientes que tienen alteraciones de metabolismo del glucógeno. Puede ser por enfermedades congénitas, se llaman glucogenosis, o en una enfermedad adquirida como la diabetes mellitus. El glucógeno se acumula, se ve como una vacuola clara porque el procesador del procesamiento del tejido elimina la mayor parte del glucógeno y queda hueco. Algo parecido ocurre con la grasa. Entonces lo que vamos a ver son huecos. A veces es difícil distinguir si es lípido o es glucógeno lo que se acumuló. El lípido generalmente está muy bien redondeado. El glucógeno en cambio no suele formar vesículas o vacuolas, aunque acá digo, más bien diluye el tejido, luego se los muestro. Y bueno, acá en su libro es una porquería ese tema. Luego tenemos a los pigmentos. Su libro define pigmento como algo que da color. Y es una definición la mitad de buena, porque le falta más, ahorita, luego se las digo. Puede ser normal o puede ser anormal. Normal la melanina. Todos tenemos un poquito de melanina. El que no tiene melanina es un albino. Entonces está completamente rosado. Luego les explico el detalle de por qué está rosado. Pero bueno, los que tienen mucha melanina pues están morenos o ya de plano negros, ¿no? El pigmento puede ser exógeno o endógeno. Exógenos, un ejemplo son los tatuajes. Carbón que se inhala, silicatos, en fin, asbesto. Y el endógeno, pues algo que se produce dentro del cuerpo. Tenemos la hemoglobina, la bilirrubina, la melanina, que son normales, y otros que son anormales, como la hemateína, la hematoidina, la hemosiderina, etcétera, que les voy a ir comentando. Pigmentos exógenos, carbón. Cualquiera que viva en una ciudad contaminada, como la Ciudad de México, Guadalajara, puede tener pulmones sumamente llenos de carbón, horribles. Y es un trabajador en un lugar muy contaminado en el ambiente y está respirando humos y demás, también puede tener el pulmón dañado. Y el tatuaje, que es quizá lo más conocido. Los tatuajes son pigmentos que adrede se ponen en la piel, por la razón que ustedes quieran, ¿no? Y marcando el tejido. Otro tipo de pigmento endógeno, que es resultado de la vida, vamos a decirlo así, es la lipofuchina. Es un pigmento de desgaste. Es un complejo de fosfolípidos, lípidos y proteínas
que ya no puede ser degradado por ninguna enzima de ningún lisosoma. Y pues ahí está presente. Se dice que no causa daño, aunque aquí le puso signos de interrogación porque hay autores que dicen que demasiada lipofuncina sí puede causar daño. Ahora bien, es un de lesión por radicales libres y peroxidación. Y de una vez les adelanto cómo lo visualizo a la lipofuncina, aunque es un ejemplo malo. Los yucatecos me entenderán perfectamente. El puyul es el shish de la chicharra. Los que no son yucatecos se los explico. Aquellas personas que preparan el chicharrón, así se le llama en otros lados del país, en un perol enorme, o sus carnitas si ustedes quieren, como allá en Michoacán, Guanajuato, etc. En el fondo del perol se acumulan residuos de carne tostada, dura ya, o de pellejo del puerco, como sea. Y esos residuos es lo que aquí en Yucatán le llamamos shish. Lo que vamos a tener es un recocido de material de la célula por radicales libres, por enzimas, que ya no puede ser degradado más, ya quedó, ya estuvo, pues. Y ese residuo que queda en el fondo de la olla, bueno, en el caso en el citoplasma de la célula, pues lo único que queda es tirarlo, en el caso de los chicharroneros. Bueno, aquí en Yucatán se vende para hacer pimitos de puyul y morir a los 40 años de un infarto. Es puro veneno con grasa de puerco, manteca de puerco y todo eso. Y en el caso de la célula, pues la lipofuncina, que es el recocido de sus componentes de membranas, proteínas y demás, queda dentro del citoplasma. Bueno, se reconoce como un pigmento amarillo parduzco, finamente granular. Y se observa sobre todo en pacientes con atrofia, con desnutrición, con cáncer, que es un tipo especial de desnutrición, no es desnutrición por hambre, ¿eh? La pérdida de peso del paciente con cáncer es diferente de la pérdida de peso del paciente con hambre. Pero hay lipofuncina en ellos. En los pacientes que tienen hambre, se desnutren. En los pacientes con cáncer, en los pacientes con atrofia y en los pacientes viejos. Todos ellos pueden tener lipofuncina. Y aquí se reconoce en el caso del corazón. Esta es una fibra de un viejo por el pigmento que está cerca del núcleo. ¿Y cómo digo que es un viejo? Por los núcleos. En los viejos vemos estos núcleos grandes, irregulares, enormes. Nunca se ha explicado por qué. Yo lo interpreto como un intento de la célula cardíaca de dividirse, pero como no se puede dividir, se queda con el doble de cromatina que la célula normal. Entonces tenemos un núcleo más grande, irregular, medio feo, pero fuera de eso, no. Entonces el corazón del viejo se reconoce por estos núcleos atípicos y por la lipofuncina. Y con microscopía electrónica, el mismo músculo cardíaco, estos granitos que ustedes ven son los de lipofuncina. Este es el núcleo de la célula muscular. Otro pigmento es melanina. Es pardo negruzco, producido a partir de la tirosina, que es sujeta a la acción de la tirosinasa y toda una serie de enzimas que yo ni me conozco, que al fin van a llevar a la formación de la melanina. Y la melanina se encuentra normalmente en la piel, aunque también se puede encontrar en tumores de la piel o en algunos tipos de manchas que no son propiamente tumorales, pero bueno, marcan la piel. También hay otra cosa que se llama ácido homogentísico, pigmento negro. Este es el pigmento que se produce en una enfermedad que se llama alcaptonuria y le da color al cartílago. Obviamente no vemos el cartílago. Generalmente se ve en las orejas, ahí se puede reconocer que se pone medio azul en sus orejas. Recuerden que el cartílago de la oreja está muy cerca de la piel y ese color medio azul de la oreja se llama ocronosis. Entonces, ocronosis es el signo, alcaptonuria es la enfermedad y el pigmento es ácido homogentísico. Otro pigmento es hemosiderina. Ese es anormal, no existe excepto cuando hay alteraciones de eritrocitos que liberan hemoglobina. La hemoglobina tiene hierro. La hemosiderina deriva del grupo M con hierro. Y de hecho contiene hierro, por eso es especial. La hemosiderina es un complejo
de moléculas transportadoras de hierro con hierro y generalmente se puede unir o tiene el componente de ferritina. Pues. Bueno, cuando hay un exceso de hierro, la ferritina en exceso va a formar los gránulos de hemosiderina y estos son tóxicos, pueden dañar a la célula y pueden matarla. Algo muy importante. Bueno, nosotros podemos ver una serie de cambios en la piel de las personas que sufren traumatismo. Creo que todos ustedes, o si no todos, casi todos ustedes, han tenido alguna vez un golpe, la pierna, el brazo, cadera, como sea. Ojalá que no en la cara, pero no sería sorprendente. Y ese golpe primero estaba rojo, después se puso azul, luego se puso verde y después se puso amarillo. ¿Y por qué? Cuando la sangre acaba de salir de los capilares, todavía tiene oxígeno, está roja. Minutos después, cuando ya perdió el oxígeno, hemoglobina reducida, se pone azul. Por eso los moretones, después de un rato, los ven ustedes morados, de ya la palabra moretón. El nombre correcto médico es equimosis. Dije moretón para ambientar, pero lo correcto es decir equimosis. Pasados unos días se pone verde. Verde porque hay biliverdina. Y tiempo después se pone amarillo porque hay bilirrubina. Y a veces queda pardo. A veces queda manchada la zona donde hubo hemorragia y esa es la hemosiderina que dura mucho tiempo o para toda la vida. Y esto porque la hemosiderina se queda ya sea en macrófagos o libre en el tejido. Esa es la idea. Así que la secuencia de cambios producto de una hemorragia superficial, en la dermis por ejemplo, nos puede hablar de la temporalidad y les puede sugerir a ustedes en qué momento se lesionó en forma, no con hora ni fecha, por cierto, ¿no? Pero bueno, tiene un día, tiene 2 días, tiene 5 días, en fin. Más o menos la idea. La hemosiderina es tóxica, les decía a ustedes. Mientras más hemosiderina haya, más tóxico es. Y esto lo vemos en la hemocromatosis, que es una enfermedad por acumulación de hierro muy grave que puede matar a la persona. En anemias hemolíticas, en las cuales se destruyen eritrocitos y se libera gran cantidad de hemoglobina que va a ser metabolizada, parte de ella convertida en hemosiderina, que se va a acumular sobre todo en el vaso y en el hígado, y en pacientes que reciben transfusiones con frecuencia. Bueno, acá voy a dejar esto, porque luego lo voy a retomar. Voy a irme a otra presentación. Espero no cometer errores. Acá. ¿Ya están viendo esta que dice depósitos intracelulares y pigmentos en español? Sí. Sí, Bueno, esta presentación no es de su libro. Como la de su libro no me gusta, yo la hice aparte. No es de examen, pero aprovechenla. Ya les he dicho que las clases presenciales o ahora virtuales debieran ir más allá de su libro. Porque si me voy a repetir lo que dice su libro, pues ¿para qué nos juntamos? Mejor cobro mi dinerito, estudian en su casa y nos vemos el día del examen. Pero como eso no es lo correcto es avanzar. Voy a repetir parte de lo que ya he dicho, quizá con alguna observación extra. Si tienen preguntas, por favor, háganlas. Repito la idea, acumulaciones o depósitos intracelulares. Pueden ser de lípidos, de carbohidratos, de proteínas. Les decía a ustedes que el depósito de grasas se le llama esteatosis o cambio graso. Puede ser por triglicéridos, por fosfolípidos o por colesterol. Los fosfolípidos generalmente se quedan dentro de la célula, en los esas espirales que se ven, cuerpos de mielina, figuras de mielina. Los triglicéridos se van a acumular en cierto tipo de células, riñón, músculo esquelético, músculo cardíaco, hepatocito. Cuando hay anomalías en el transporte, un exceso de entrada de lípidos, como acá lo vemos, una gran cantidad de lípidos adentro.
cuando no se puede transportar dentro de la célula porque no hay moléculas transportadoras o cuando no se puede sacar de la célula. Este es un esquema para ilustrar el metabolismo muy sencillo de los lípidos dentro del hígado. Y repetimos, si la persona come mucha grasa, va a tener esteatosis. Si la persona no puede sacar la grasa, va a tener esteatosis, etc. Y este cambio graso, como les decía a ustedes, lo podemos ver en pacientes que tienen hipoxia, tienen desnutrición, alcoholismo, etc. Es algo muy importante. Los hepatocitos, por cierto, más vulnerables son los que están en el centro del ovulillo, porque ahí es donde llega menos oxígeno. En el parto y el embarazo, durante la lactancia sobre todo, puede ocurrir un cambio agudo, ¿cómo era? Cambio graso agudo del embarazo. Es una esteatosis hepática muy grave que puede matar a la mujer, afortunadamente muy rara, pero es importante tenerla en cuenta. Y eso se debe a que durante la lactancia puede haber movilización masiva de lípidos, aunque no está muy bien entendido el mecanismo. Aquí tienen ustedes la imagen de un hígado. Debe ser de un color rojo oscuro, muy oscuro. En cambio aquí lo vemos amarillo. Esto, sin la menor duda, a simple vista, es un hígado graso. Y aquí ven ustedes, casi parece tejido adiposo, es hígado en los dos casos. Así puede llegar a quedar y comprenderán ustedes que un hígado de ese tipo pues, no puede funcionar normalmente. Esta es una tinción de HE y la que está al lado con este color azul aguamarina o algo así es una tinción de Masson que nos muestra la colágena y fibrosis. Esta fibrosis es señal de destrucción de eritrocitos, de hepatocitos, perdón. Algún día se los comentaré por qué. Así que es un dato de daño muy importante. El solo hecho de que tenga grasa es un dato de daño, pero si además tiene fibrosis, quiere decir que el daño es de mucho más tiempo de evolución. Aquí tienen dos fotos. La que está en rojo se llama rojo oleoso, la tinción, y la que está en negro se llama Sudán negro. Estos cortes se hacen por congelación. La idea es que se conserve la grasa, porque ya saben que si lo procesan de manera normal se pierde la grasa. Así que el tejido conserva la grasa. Está congelado, pero todo tiene la grasa. Y con esos colorantes lo pinto. Y es hígado en los dos casos. Así que no hay la menor duda de que esas vacuolas que vimos son por acumulación de grasa. Y si lo vemos al microscopio electrónico, vemos estas vacuolas de grasa en el citoplasma de la célula. El glucógeno es un polímero de glucosa, como ustedes ya saben. Hay muchas enzimas que forman la glucosa y otras enzimas que desbaratan la glucosa para que el glucógeno para que la glucosa quede disponible y pueda ser utilizada. Y aquí está lo que les decía a ustedes. No es que se vea vacuolado, se ve como aguado, se ve diluido el citoplasma. Ese es músculo esquelético de un paciente con hiperglucemia. Debería verse de un color rojo oscuro. Recuerden sus libros de histología. Y vean, se ve todo chafa. Se ve como que le hubieran echado agua a una jarra de Jamaica, ¿no? Todo diluido. Y es porque tiene mucho glucógeno. Y eso se observa en pacientes con una hiperglucemia tremenda, pacientes con hiperglucemia terrible, diabéticos, por ejemplo. De aquí, con tinciones especiales, podemos ver granitos de glucógeno. Con HE no se ve el granito propiamente, es una tinción especial para verlo, un PAS. Y si lo vemos con microscopía electrónica, aquí esto que ven es un canalículo biliar. Aquí va la membrana celular de un hepatocito. Alcanzan a ver acá una rayita. Y al ladito, muy pegadito, hay otra rayita, doble rayita, que es la membrana de otro hepatocito. Entonces, esta es la división entre un hepatocito y otro. Y esto que parecen palomitas de maíz negras es el glucógeno. Este hepatocito tiene más glucógeno que este otro. Es nada más para apantallar. Y en el hígado, vean cómo se ve, es diferente de la esteatosis. Se ve diluido. Nuevamente se afecta más el centro, porque ahí los hepatocitos tienen menos oxígeno, hay más hipoxia, más susceptibles al daño. Ya habíamos dicho que la diabetes mellitus suele causar esto, por la hiperglucemia.
además de la esteatosis, o sea, la diabetes mellitus puede causar esteatosis o este cambio de hiperglucemia. También los corticoides a largo plazo, sean endógenos o exógenos. El paciente que toma corticoides en gran cantidad durante mucho tiempo termina con el hígado de esta forma. Bien, esos fueron el glucógeno. Ya vimos dos lípidos y glucógeno. Ahora cambiamos a proteínas. Las proteínas pueden ser por absorción, pueden acumularse por absorción aumentada, por secreción disminuida, por daño tóxico de la célula o inclusiones virales. Esto me gusta más que lo que trae su libro. Por absorción aumentada. El ejemplo clásico es el riñón en presencia de proteinuria. El riñón cuando percibe, bueno, las células con microvellosidades del epitelio del túbulo proximal, cuando perciben que hay aminoácidos, proteínas pequeñas, las rescatan, no se deben perder. Por eso en la orina no debe haber proteínas. En la orina no debe haber proteínas. Si encuentran proteinuria es porque el riñón ya no puede rescatar a lo que se está escapando. Y esto lo vemos en muchas enfermedades de muchos tipos. Y lo que vamos a ver es lo que tienen acá. Esta es una célula normal. Vean ustedes aquí en la fotografía de en medio cómo hay unos granitos de un color rojo brillante. Y en la fotografía que está a su derecha es mucho más abundante. Entonces este es un túbulo que captó mucha más proteína porque había más alteraciones. La hemoglobina es una proteína. Si hay hemoglobinuria, podríamos encontrar acúmulo de hemoglobina en los túbulos del riñón. Y aquí lo tenemos. Ese es un color medio extraño, pero aquí se ve la acumulación en esas células. Bueno, el siguiente mecanismo de acumulación de proteínas es la reducción de la secreción. Y aquí está el cuerpo de Russell que comentaba hace un rato. Tu libro no trae la foto. Esta es una célula plasmática intoxicada con varios cuerpos de Russell. No pudo sacar su inmunoglobulina. Esto no tiene ninguna significación clínica. No tiene ningún dato, ningún síntoma. Es un hallazgo histopatológico con el cual nosotros los patólogos nos divertimos. Pero para ustedes como futuros clínicos solo tiene importancia para entender mecanismos de acumulación de proteínas. Aquí tienen otro ejemplo, también un cuerpo de Russell. Y con microscopía electrónica vean ustedes cómo el cuerpo de Russell en realidad son muchos granitos que se van juntando. Estos son aumentos muy diferentes. Bien, lesión tóxica. Y aquí agárrense. Lo que estamos viendo son los cuerpos de Mallory que menciona su libro. Los hepatocitos son células epiteliales, tipo glandular. Toda célula epitelial del tipo que sea tiene citoqueratina. El hepatocito, silogismo, tiene queratina, citoqueratina. No queratina de la piel, hago la aclaración, es otro tipo de queratina. Esta es citoqueratina. Resulta que cuando el hepatocito se daña, la citoqueratina, que es un filamento intermedio del citoesqueleto, se acumula. Y es lo que vamos a ver acá. Recuerden que el citoesqueleto de la célula contribuye a que el hepatocito tenga la forma normal y las funciones de transporte normales y de ubicación de sus organitos normales. Así que si se desorganiza el citoesqueleto, que es lo que nos muestra la acumulación de citoqueratina, pues lo que vamos a ver es una célula que no es funcional. Vean que hay una vacuola de lípido y todas estas masas que ven rojas en HE es el cuerpo de Mallory. De aquí con Masón, vean los mismos cuerpos de Mallory. Si lo vemos con microscopía electrónica, vemos los filamentos de la citoqueratina. Estos filamentos es lo que forma estas bolas que ven acá. Este es el núcleo del hepatocito, aquí están los cuerpos de Mallory. Y obviamente esta célula no es funcional. ¿Y saben cuál es la causa más frecuente de estos cuerpos de Mallory? Alcohol. Con 3 copas, con 3 latitas, 3 botellitas, ya tienen ustedes, empiezan a tener daño. Es más, con 1. Dije 3 nomás para ir un poco más. Pero en realidad con una sola copa ya empiezan a tener daño celular. Así que eso es muy importante. Esto es grave, no digo, esto es para un T por 8. Pero cosas leves las tiene uno desde el momento en que comienza a ingerir alcohol, no importa la cantidad. Otro ejemplo tóxico lo tenemos con el plomo. Estos cuerpos intranucleares en el epitelio del riñón también son característicos de la intoxicación crónica por plomo, se llama saturnismo. Y la intoxicación por plomo es muy importante porque nos puede mostrar o explicar datos raros. Por ejemplo, las personas con intoxicación crónica pueden tener alteraciones de conducta.
volverse más agresivas, impertinentes, o pueden quedar sordas, o pueden tener un tipo especial de anemia, etcétera, etcétera. Así que a veces tenemos pacientes con condiciones raras que no acabamos de explicar y un estudio de la presencia de plomo nos puede ayudar. Habría que hacer una biopsia de riñón aquí, pero no es necesario. El plomo se puede encontrar en la sangre también, en eritrocitos. Bueno, virus. Esto ayuda mucho a nosotros los patólogos y a los clínicos. Algunos virus, y esto es muy importante, no todos los virus, solamente algunos virus se pueden encontrar. Otra salvedad, no vayan a creer que las pruebas de gabinete y laboratorio son 100% precisas. La biopsia para diagnóstico de condiciones virales, repito, la biopsia o la citología para diagnóstico de infecciones virales es muy mala. No es la encuentra en pocos casos. Es mucho mejor la serología o el PCR como hacen ahora con el COVID. Pero ni la serología ni el COVID son 100% efectivos. Mejores que la biopsia, sí, pero no 100% efectivos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tomar todas las posibles oportunidades para diagnosticar virus. Eso significa que en algunas ocasiones, vuelvo a decir que no todos los virus producen inclusiones virales, podríamos encontrar inclusiones en pacientes que serológicamente o por exámenes nucleares, PCR, Southern Blot, Western Blot, lo que fuera, no encuentran al virus. Así que, ejemplo, aquí tienen ustedes herpes virus. Muy típico, este aspecto de bolsa de canicas, así le llamamos, de una citología cervical. Unas bolas allá en vidrio esmerilado en el interior de una enorme célula, se llama un policarionte, o sea, tiene muchos núcleos, es el nombre que se les da. Rabia, esta es una célula motora, puede estar en la asta anterior de la médula espinal, en la corteza cerebral, como sea. No tiene que ser tan grande, puede ser más pequeña. Un Selepurkinje, por ejemplo, en el cerebelo lo puede mostrar. Y estas bolas que ven son los cuerpos de Negri, patognomónicos de rabia. Con lo cual quiero decir que un patólogo, ustedes no, porque no son patólogos, ¿no? Pero nosotros los patólogos, un patólogo que vea esto, en todo el universo solamente hay un diagnóstico, rabia. Muy característico. En alguna época, ahora ya no es así porque hay pruebas serológicas, hay pruebas que se hacen en la córnea con fluorescencia, etcétera. Para diagnosticar rabia había que esperar la autopsia, bueno, con seguridad, ¿no? No solo la clínica, y hacer el estudio del sistema nervioso central para encontrar estos cuerpos. Ahora se hace en autopsia cuando es necesario, pero en vida del paciente se puede hacer el diagnóstico con otros métodos. Citomegalovirus es un virus ubicuo que se encuentra en muchísimos órganos y tejidos en ciertos pacientes inmunocomprometidos y se encuentra así típicamente. Nosotros le llamamos ojo de búho, que parece así el ojo de una lechuza. A veces son dos y está más completo el cuadro de la lechuza, pero bueno. Y el virus BK, que se encuentra en el epitelio transicional de la vía urinaria en pacientes trasplantados, especialmente trasplantados o inmunosuprimidos. Y este virus es terrible, forma estas bolas en el interior de la célula, porque cuando uno lo encuentra, se puede decir que el trasplante se ha perdido. Es un signo ominoso, como dicen algunos. Bien, esos fueron los depósitos, versión ampliada. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Nada. No. Bueno, pigmentos. Vamos a repetir algo de lo que habíamos dicho antes, quizá con más detalle. Lipofuscina es un pigmento de desgaste. Se encuentra no en cualquier célula, en células con metabolismo elevado, acelerado. Hígado, corazón, músculo, cerebro. No vamos a encontrar lipofuscina en osteocitos o condrocitos, por ejemplo. Queratinocitos de la epidermis. Tiene que ser células de larga vida y con alto metabolismo. Acá dice ceroide, pero es un error. Lo dejé aquí para aclararlo. Es un pigmento raro. Pocas veces se habla de él y lo confunden con lipofuscina aún en los libros de patología. La lipofuscina, como les decía, nos habla de presencia de especies reactivas de oxígeno que han oxidado todo lo que había que oxidar y ya no queda más. Es el residuo final, digamos, de cualquier metabolismo que esté presente.
Deficiencia de vitamina E es otro factor, aparte del envejecimiento, el cáncer, la desnutrición o la atrofia en general que ya les he comentado a ustedes. Es un polímero de proteínas y lípidos insolubles, granular, que está en el citoplasma. La célula es estable o permanente porque si se degrada rápidamente, si se recambia, pues no lo vamos a encontrar. Por eso no hay lipofucina en epitelios. Es algo muy importante. Y aquí tiene una descripción que no tiene que aprenderse. Amarillo parduzco, no refringente, paz positivo, diastasa resistente, etc. Y aquí lo ven. Estas son células ganglionares o neuronas de un ganglio del sistema nervioso autónomo. Y vean cómo hay lipofucina en su interior. ¿Por qué? Porque son de metabolismo alto. Mientras que las células satélite no lo tienen. Hígado desnutrido, en el cual vemos la lipofucina, aquí lo tienen ustedes, son los granitos amarillo o ocre en el citoplasma de la célula. ¿Por qué digo de desnutrido? Vean, la placa de hepatocito es más delgada y con ojo de águila, aquí con ojo de águila pueden ver una membranita muy delgada y un espacio claro entre el hepatocito y la membranita, que es el espacio de Dice. Entonces, al hacerse más evidente el espacio de Dice o de Dis y el hepatocito, y este se ve más delgado, pues es una señal de atrofia. Puede ser por vejez, por cáncer o por desnutrición, cualquiera de las tres. Yo esto lo he visto en desnutrición sobre todo. Con HE, en microscopía óptica, aquí lo tienen, y con microscopía electrónica de transmisión, aquí tienen el gránulo de lipofucina. Es algo muy importante. Bien. Ceroide. Se los voy a explicar a la yucateca y luego paso a aquellos que no sean yucatecos. El ceroide es el shish del shish. ¿Qué quiere decir con eso? Toman ustedes el residuo de la olla del chicharronero y le vuelven a dar otra refriteada. La refritera de la refriteada, pues. Vamos a explicarlo. Una célula, como una célula de músculo cardíaco que puede tener lipofucina, ya vieron la foto, se muere. Llega un macrófago y la fagocita. Y el macrófago le vuelve a dar su repasada de sistema de óxido reducción con otras especies reactivas de oxígeno, con enzimas, etcétera, que ya estudiaremos cuando veamos inflamación. En esa segunda repasada sale el ceroide. Así que el ceroide es la lipofucina nuevamente reciclada por una célula fagocítica. Esa es la descripción ya oficial del nombre. No es lipofucina. Y tiene características diferentes. También es amarillo parduzco, pero no es refringente, es paz positivo, diastasa resistente, se tiñe con sil-nilsen-oquindio, etcétera, etcétera. Así que la vamos a encontrar en células fagocíticas, el ceroide, mientras que la lipofucina en células funcionales. No muy funcionales si quieren, pero funcionales. Hepatocito, músculo, neurona. Y aquí tienen ustedes zonas de inflamación. Este es un tejido inflamado, con macrófagos cargados de pigmento amarillo. Esto no es lipofucina, esto es ceroide. Esa es la gran diferencia. La lipofucina la vieron en el tejido viable. El corazón, en la foto de su libro, todavía funcionaba como corazón, pues, como músculo, pero ya tenía lipofucina. Aquí no. Cualquier tejido que esto sea, se murió, se fagocitó a la célula muerta, la lipofucina que había le dieron su repasada otra vez por el macrófago y se quedó como ceroide. Esto lo van a encontrar en muy pocos libros. Bilirrubina. La hemoglobina es un pigmento natural, ya lo conocen, lo estudiaron en fisiología, en bioquímica. Se encuentra en eritrocitos, una pequeña cantidad está libre en el plasma, no nos vamos a meter con ella. Cuando la hemoglobina se libera del eritrocito, se degrada. Y aquí tienen ustedes. Lo primero es una M-oxigenasa, que convierte el grupo M en biliverdina, y la reductasa de biliverdina que lo convierte en bilirrubina. La biliverdina, como su nombre lo dice, es verde. La hemoglobina, como su nombre lo dice, es roja. Bueno, no es que lo diga su nombre, perdón. El hierro le da ese color rojo. Y la parte globina se recicla. Los aminoácidos vuelven a reciclar, etc. Así que la bilirrubina se deriva de la hemoglobina. Cuando hay un exceso de hemoglobina, el paciente se torna amarillo y decimos que está ictérico. Y esto ocurre a partir de una concentración mayor de 2 miligramos por decilitro de bilirrubina plasmática.
La bilirrubina puede aumentar por condiciones prehepáticas, o sea, antes del hígado, como anemia hemolítica, por condiciones hepáticas, enfermedades del hígado, como una hepatitis, o por alteraciones posthepáticas después del hígado, como una obstrucción de colédoco. En cualquier caso, aumenta la bilirrubina. El color puede ser amarillo o verde, dependiendo del tipo de bilirrubina, si es indirecta o no conjugada, o si es directa o conjugada. La indirecta o no conjugada da color amarillo, y la directa conjugada suele dar un color un poco más verde. Y es muy afín al tejido elástico en las arterias, por ejemplo. Eso no lo van a ver ustedes como clínicos, pero sí lo van a ver en la esclerótica, no la conjuntiva, ¿eh? No sé por qué dicen ictericia conjuntival, porque lo que tiene fibras elásticas es la esclerótica, y es la que se pinta de amarillo, la esclerótica, no la conjuntiva. Pero bueno, hay para sus clases de clínica. Y aquí viene la verdadera definición de pigmento. Recuerden que su libro dice que pigmento es algo que da color, correcto. Pero además hay otra parte de la definición que no menciona su libro. Se debe ver al microscopio como un granito. El pigmento se debe ver al microscopio como un granito. Ya se los mostré con la lipofuchina, con la hemosiderina, con el ceroide y con la, bueno, creo con la melanina también. Ahorita lo vamos a ver también. En cambio, si algo le da color al tejido, pero viendo al microscopio no veo granitos, solo veo el color, se llama colorante. ¿Y los colorantes ya los vieron? HE, PAS. Cualquier foto que ustedes vean en un libro que tenga HE, ustedes no van a ver granitos de la hematoxilina ni granitos de la eosina. Lo que van a ver es el color. Entonces son colorantes y es muy diferente de pigmento. El pigmento da color, pero se ve como granito. La bilirrubina tiene la peculiaridad de que funciona de las dos maneras. Es colorante y es granito. ¿Dónde es granito? ¿Dónde sí podemos ver el granito? 3 lugares: hígado, riñón y cerebro. De hecho, cerebro es en los ganglios basales o masas centrales, como le quieran llamar a ustedes. Masas grises, pues. O sea, el núcleo caudal y el núcleo lenticular, básicamente ahí se encuentra. Y en algunos núcleos importantes del tallo cerebral. Pero bueno, allí es donde lo vemos. En el riñón, sobre todo en el epitelio tubular, y en el hígado, los hepatocitos, por supuesto. Aunque puede estar también en los conductillos biliares. Y en otros tejidos, como en la piel, en la esclerótica, en la aorta, ahí es un colorante porque no se ve al microscopio. Se ve amarillo a simple vista, pero si lo vemos al microscopio ni se ve amarillo ni nada. O sea, no tiene tanto color. Bueno. Luego, no sé por qué dejo esto acá. Es para ilustrar que la hemoglobina libera su globina. El grupo M es el que es modificado por la oxigenasa de M en biliverdina y la reductasa de biliverdina en bilirrubina. Riñón normal, vean el cursor, riñón amarillo. Nosotros le decimos nefrosis colémica, así hablamos los patólogos. No decimos ictericia del riñón. La ictericia es de la persona. Los patólogos decimos nefrosis colémica. ¿Y qué le da el color amarillo? Esto, aquí están los granitos de bilirrubina en el túbulo renal. Aunque ustedes no lo crean, dirán, pues se ve poquito. Bueno, se ve poquito, está bien. Pero con todo y que se vea poquito, le da el color amarillo al riñón. Aquí en la piel no se ve el granito, pero vean la diferencia. La mano de la persona es normal y el paciente estaba amarillo canario. Y el hígado, si lo vemos al microscopio, ahí sí se ven los granitos. Y bueno, macroscópicamente pues se ve amarillo el hígado. Es un amarillo diferente de la esteatosis. ¿Se acuerdan que en la esteatosis también se ve amarillo? Pero es un tono de amarillo distinto. Y vean que el amarillo puede cambiar a verde en el caso de la bilirrubina, cuando es otro color, cuando está conjugada, perdón. Entonces, el mismo hígado, bueno, perdón, otro hígado con otra enfermedad, pero siempre con bilirrubina aumentada. Y vean cómo la bilirrubina se encuentra dentro del hepatocito o en conductillos biliares. Este es un conductillo biliar acá. Bien. Les decía a ustedes que la bilirrubina indirecta o no conjugada es la que se forma directamente a partir de la destrucción del grupo E. Tiene que transportarse unida a un transportador, la más frecuente es albúmina. Llega al hígado y ahí esta molécula, la uridina difosfato glucuronil transferasa, la añade ácido glucurónico y se va a convertir en bilirrubina dicluronada, que es conjugada, que es soluble y ya puede salir disuelta en agua en la bilis. Y esto es muy importante
porque la ictericia puede ser causada por elevación de la bilirrubina no conjugada o de la bilirrubina conjugada, cualquiera de las dos. Y si el día que estudien clínica, eso les va a ayudar a reconocer en dónde está situado el punto de incremento de la bilirrubina. Hemosiderina, ya habíamos visto este en el otro. También se forma después de destrucción de eritrocitos y liberación de hemoglobina. No tengo la menor idea por qué bilirrubina de un lado y hemosiderina del otro, pero así ocurre. Ahí sí confieso mi ignorancia. El caso es que en este momento se conserva el hierro, a diferencia de la bilirrubina donde no se conserva el hierro. Es una diferencia importante. Entonces, la hemosiderina va a ser un producto de la degradación del grupo M, como ya les comentaba a ustedes, y conserva el hierro. Entonces tiene hidróxido férrico, polímeros proteicos, casi la cuarta parte, o más de la cuarta parte, tercera parte es hierro, y son granitos de ferritina. La ferritina es una proteína transportadora de hierro, y se ven a microscopio, como ya había comentado a ustedes, y se pueden reconocer de la lipofuchina con un colorante que se llama azul de Prusia. La tinción se llama de pearls, como perlas, pero sin la A, pearls. Y el colorante que se usa en la tinción es el azul de Prusia. Ahorita se los voy a mostrar a ustedes. Aquí tienen a la hemosiderina. Ustedes podrían decir, si parece lipofuchina, y tendrían toda la razón. Este es riñón. Aquí tienen la hemosiderina. Y aquí tienen pulmón. Esos son macrófagos alveolares libres cargados de hemosiderina. Los clínicos le llaman células de la insuficiencia cardíaca. Los patólogos creo que no usamos ese nombre, pero bueno. Tiene hemosiderina. Y si quiero saber que de veras es hemosiderina, aquí lo veo en HE, amarillo, se puede confundir, pero con el PERS, aquí está el nombre de la tinción, se ve el azul, precioso. Entonces con eso no hay la menor duda de que es hemosiderina. En una zona de inflamación, ¿y el ceroide cómo lo distinguimos de la hemosiderina? Pues nuevamente le aplicamos el PERS y todo lo que sea azul es hemosiderina y todo lo que está pardo es ceroide. Ahí lo pueden reconocer. Pigmentos exóticos que no van a encontrar casi en ningún libro. Hematina. La hematina también se origina de la hemoglobina en presencia de un pH extremo, muy alto o muy bajo, álcali o ácido. Y no es ninguna sorpresa decir que en hemorragia gástrica, en el estómago, haya pigmento. De hecho, esta es una foto de estómago con hemorragia. Haya pigmento negro, la hematina es negra. Y esto es característico por el pH bajo del jugo gástrico. También se puede asociar con paludismo en el interior de eritrocitos, es el pigmento palúdico. Y cuando hablamos de seca, hace unas clases o dos clases, les dije a ustedes que la gangrena seca se caracteriza porque es negro el tejido. ¿Se han preguntado por qué es negro? Al parecer es por esto, porque la hemoglobina contenida en los vasos sanguíneos del tejido se precipitó en forma de hematina. ¿Y cómo es que tenía pH extremo? Pues ya lo estudiamos. ¿Se acuerdan ustedes que cuando hay reducción de la síntesis de ATP hay glucólisis anaeróbica y se produce lactato que reduce el pH y causa acidosis? Si esto es extremo, tiene que ser brutal, pues entonces la hemoglobina se va a convertir en hematina. Y ahí tienen ustedes. Hematoidina. Ese es el único pigmento que sí no he visto yo, se los confieso. Esta es lo he visto en foto. Los demás sí los he visto en mi práctica alguna vez en mi vida. La hematoidina es un derivado de bilirrubina unido a proteína hierro. Es bilirrubina con hierro. Y tiene forma de cristal. Y se encuentra supuestamente en el cerebro. Lo repito, yo en la vida he visto esto, excepto en fotos. Melanina, ya, a ver, creo que no nos va a dar tiempo de acabar, espero que sí. La melanina es un pigmento derivado de cresta neural. Creo que lo voy a dejar acá, quedan 5 minutos, porque esto puede llevar un poco de tiempo. Y pues me regreso aquí, porque con 5 minutos, la verdad, no voy a acabar melanina. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones? ¿Les sirve
la ampliación del concepto o sienten que están perdiendo su tiempo? No, bueno, en mi opinión, No, bastante sí, útil. sí, sí. Bueno, Porque el libro la, como que pasó volando esos la temas. próxima clase terminamos esta parte y continuamos con calcificación y envejecimiento y demás. Manitas levantadas, no veo ninguna. Lleno de arrogancia y soberbio, seguiré declarando que como nadie me hace preguntas, soy el mejor profesor de la facultad. Nadie, solo se sonríen ustedes. Bueno, pues si no hay otra cosa, jóvenes, descansen, estudiando. Nada de Netflix, ni YouTube, ni nada de cosas. Y nos vemos el miércoles a la misma hora. Se diviertan. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Hasta luego. Detenemos la grabación.